enseñanza del Evangelio de Jesucristo, que se ha diluido y se ha perdido prácticamente. O sea, ¿qué es el cristianismo si lo queremos seguir copia exacta de lo que Cristo enseñó? Es sobre todo sacrificio. Y nosotros no estamos muy dispuestos a la cristiandad entera, porque cuando él estaba hablando del siglo XIX y estaba hablando de toda la historia de la iglesia cristiana. O sea que en muy poco se ha quedado el remanente esencial de la enseñanza de Jesucristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que repensar de día a día, ¿verdad? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a sacrificar por el Evangelio? Y cuando estamos hablando de la cotidianidad, no estamos hablando de cosas grandes, a veces son cosas pequeñas, ¿verdad? La negación del yo, la paciencia de que hablaba el pastor el domingo, la mansedumbre, y que se prueba en el mismo instante que salimos al estacionamiento. Cosas pequeñas, pero que pequeñas son, pero es ese carácter, ¿verdad? Y que gracias a Dios aquí en nuestra iglesia se enfatiza muchísimo sobre eso. El mismo día que estaba hablando de la paciencia, el pastor predicando, el domingo anterior, por la vez, el anterior, 5 o 10 minutos antes de terminar el culto, Estalí tuvo que decirle a la gente, se levantaron como 15 y dice, no ha terminado el culto. Faltaban como 10 minutos, ¿verdad? Y estaba predicando sobre la paciencia. ¿Qué no es de la paciencia? Ese servicio dura 2 horas, ¿verdad? ¿Perdón? Dura 2 horas el servicio, ¿no? Sí. Sí, 30, sí, 2 horas. Mejor de todo de la noche. Por allá. No se oye. La teoría de Lutero. Gracias. Me queda grande, ¿no? Y sobre el conocimiento de Dios, ¿verdad? Lutero dice que los filósofos de la antigüedad lo tuvieron, y las leyes romanas muestran que por lo general los paganos sabían distinguir entre el bien y el mal. Además, los filósofos llegaron a la conclusión de que hay un ser supremo del cual todas las cosas derivan su existencia, pero ese no es el verdadero conocimiento de Dios. A Dios no se le conoce como quien usa una escalera para subir al tejado. Todos los esfuerzos de la mente humana para elevarse al cielo y conocer a Dios resultan futiles. Pero hablando ya en su contexto de su teología, ya después de la dieta de Wolf, y entonces él dice que eso es lo que, o sea, Lutero le llama eso la teología de la gloria, que tal teología pretende ver a Dios tal cual es en su propia gloria, sin tener en cuenta la distancia enorme que separa al ser humano de Dios, que a fin de cuentas lo que quiere es que ver a Dios como a nuestra propia imagen y pretender que Dios es como nosotros quisiéramos que no se puede decir la palabra. Una de las cosas básicas de la teología luterana, de Lutero, cuando él empezó a exponer, ¿verdad?, que era lo que él traía, que era lo que él, ¿verdad?, cuál era el mensaje que él quería para cambiar la iglesia, y es que él hizo un contraste entre lo que se conoce como la teología de la gloria y la teología de la cruz, ¿verdad? Nosotros nos gustaría ver siempre a ese Dios que es poderoso, y claro, en aquel momento pues se estaban haciendo catedrales que todavía hoy existen, ¿verdad? Son centros de turismo. ¿Por qué? Porque representaban la gloria de Dios, porque este Dios, ¿verdad?, creador del universo y poderoso y como un monarca, pero él dice, ¿por qué no mejor verlo a través de la cruz? A través del sacrificio, a través de la negación, y ver ese Jesús, ¿verdad?, ese Dios, este Hijo,
en toda su humanidad, de cómo estuvo dispuesto a precio máximo para entonces llegar al ser humano. Y por último, no quisiera, ¿verdad?, terminar antes de mencionar que también en esta época nace una búsqueda de buscar el Jesús, pero no el Jesús Salvador, sino el Jesús ser humano. Y eso se le llama al día de hoy, y todavía eso está bien vigente, eso todavía se practica muchísimo, al Jesús histórico, ¿verdad? Porque Jesús es una figura que llama la atención en todos los ámbitos, no solamente desde la perspectiva que nosotros lo vemos, que lo vemos como Dios, ¿verdad? Dios Hijo, sino que ellos dicen, hay formas de ver a Jesús también sencillamente Él como ser humano. Y entonces, en la actualidad vemos que en muchos sistemas de creencia, en mucha búsqueda espiritual, se cita en los evangelios, se cita a Jesús, se busca seguir sus enseñanzas, pero ese no es el Jesús Salvador, ese es el Jesús histórico, ese es el Jesús que es maestro. O sea, que no es que nosotros no lo veamos como maestro, porque si lo vemos como maestro, obviamente tiene que ser maestro, pero es mucho más que maestro, es un intermediario, es Dios Hijo, donde toma el lugar de nosotros. O sea, Él murió porque quería expiar nuestros pecados, murió en nuestro lugar, ¿verdad? Eso no lo ven ellos, eso no lo ve esta gente que están en diferentes religiones y búsqueda y medio mundo. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Por eso es que estas creencias no satisfacen muy frecuentemente la necesidad espiritual de quien lo está practicando. A la hora de la verdad, cuando la vida se pone al rojo vivo, no le sirve de nada, o de muy poco, ¿verdad? Porque ¿dónde está ese compromiso de que esto es para una vida, esto es para vivirse, ¿verdad? Decir, ay, qué lindo mensaje o qué linda enseñanza, pues, todo eso es precioso, pero ¿cómo vivir? Y la vida del cristiano, como dijo Kierkegaard, que es el último que le mencioné, es un danés, no es alemán, de Dinamarca, y al día de hoy es uno de los pensadores que es muy estudiado y muy, ¿verdad?, muy al día, porque dijo, aquí lo que vale es la práctica, no hay otra forma. Así que ya con eso concluimos.